Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana a través de nuestro canal de YouTube para recibir de parte de Dios la palabra que nos levanta, que nos fortalece, que nos alienta, que nos da seguridad, que trae paz a nuestros corazones y a nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a todos los oyentes, a los suscriptores, a los no suscriptores, a discípulos, hermanos en la fe y todos aquellos que cada día anhelamos conocer más y más de Dios, que anhelamos crecer más y más en las Escrituras y madurar. Antes de iniciar la meditación del día de hoy, quiero recordarles a todos los oyentes que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal que para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amantes y de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de Miqueas. Habíamos visto que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, pues se acababa la noche, se acababa la oscuridad y empezaba un nuevo amanecer para el pueblo de Israel. Y empezaban pues unas promesas de redención, unas promesas de restauración y una promesa del reinado universal del Señor cuando se acabara toda tribulación, cuando se acabara todo sufrimiento. Otra de las cosas que veíamos y en las que hace énfasis Miqueas es en que Dios iba a rescatar, iba a restaurar el remanente de Israel. Y es importante entender que este reinado milenial se dará justamente en el momento en que Dios o en que el Mesías aparezca para reunificar los dos pueblos. Ese pueblo que estaba perdido, esas tribus que estaban dispersas, esas tribus que se habían quedado perdidas, tenían o deben ser unificadas junto con la tribu de Judá, porque para Dios, pues Israel es uno solo. Y eso es de lo que habla, de lo que nos está hablando Miqueas. Ahora, una de las cosas que es importante entender en el estudio de Miqueas es que Miqueas, al igual que muchos profetas, pues no establecen diferencia entre hechos que van a suceder la semana que viene o el mes que viene y hechos que sucederán miles de años más adelante. O sea, él todo lo veía igual, digámoslo así. Entonces vamos a entender eso, porque de un versículo a otro, pues en un versículo nos está hablando de cosas que van a pasar dentro de 20 años o 30 años, y en el siguiente versículo nos habla de cosas que van a pasar miles de años después. Entonces tenemos que tener, los que estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y nuestro entendimiento bien puesto para saber de qué nos está hablando. Y pues bueno, mi labor aquí es indicarles y ayudarles a entender esta palabra. Dice el capítulo 5, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y aquí en esta primera parte pues inicia el capítulo. En nuestras Biblias, quiero aclarar esto también, en nuestras Biblias este primer versículo corresponde al último versículo del capítulo anterior, del capítulo 4. Lo que pasa es que, claro, cuando se hizo la Biblia Reina Valera, pues se unificó así. Pero realmente en el texto hebreo, y tenemos que aclarar también que en los textos originales no había una distribución de capítulos y de versículos, era un solo texto. Rodéate ahora de muros, está haciendo referencia al
pues a lo que viene, a lo que le va a suceder al pueblo de Israel en, cuando va a llegar Babilonia. Y dice, rodéate de muros, o sea, él está viendo, Miqueas está viendo que va a haber un asedio, que va a haber que va a haber un ataque por parte de un ejército enemigo. Y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Cuando se refiere al juez de Israel, no está haciendo referencia, como de pronto muchos han pensado, al Señor Jesucristo. Porque aquí hay que entender que primero, Cristo no fue herido con vara, tampoco fue herido durante el sitio de una ciudad, ni con ocasión de una invasión enemiga. O sea, aquí tenemos que entender que esto está haciendo referencia es al último rey, al rey Sedequías. Es lo más probable. Dice, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, una de las profecías más hermosas y más bonitas, profecía mesiánica. Atención, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y aquí Miqueas está profetizando, nos está dando una profecía del lugar donde iba a nacer el Mesías. Y lo dice, Belén Efrata. Diferencia, ¿por qué habla de Belén Efrata? Bueno, Belén significa casa del pan. Y es muy curioso porque justamente de allí iba a salir el pan de vida, de esa ciudad de Belén. Y dice que era una ciudad pequeña para estar entre las familias de Judá y que de allí iba a salir el Señor de Israel. O sea, aquí Miqueas nos está diciendo que el Señor de Israel, que el Mesías iba a salir de una ciudad, de un pueblito, de una aldea, como lo menciona en el Nuevo Testamento, llamada Belén. Ahora, lo curioso es que justamente en Belén también es famosa porque allí nació David. O sea, David también era de Belén. O sea que todo aquí entra a coincidir. Todo aquí entra a coincidir, como que se juntan las piezas del puzzle, las piezas del rompecabezas. Porque justamente el Señor Jesucristo era del linaje de David y aquí está profetizado que debía nacer en Belén, en una ciudad pequeñita, en un pueblo pequeñito. Y dice que de ti me saldrá, de ti me saldrá. Mire la palabra que tenemos aquí que nos encontramos. De ti me saldrá, o sea, no dice de ti saldrá, dice me saldrá el que será Señor en Israel. Y luego dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí probablemente hace referencia, con ese término salidas, hace referencia a las cosas que vimos en el Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis 16, que es la primera que nos encontramos, la primera aparición de alguien que se llama el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová pues es el Mesías antes de la encarnación. Entonces aquí nos muestra que sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, aquí a veces Miqueas como que nos muestra en juego de palabras que son un poquito difíciles de entender. Pero cuando tú lo miras, cuando lo miramos a la luz de las Escrituras, cuando miramos otras cuestiones en la palabra de Dios, otros versículos que nos ilustra la palabra de Dios, podemos entenderlo. Entonces, dice que los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esto lo tenemos que entender en Isaías 7, nos habla de esa señal, que era una señal para el rey Acaz. ¿Se acuerda que en Isaías le dijo que un niño nos es nacido y un príncipe nos es dado y el principado sobre su rostro? Era una señal para el rey Acaz. Y luego, tampoco podemos dejar de lado
la mujer que da luz en Apocalipsis 12. Entonces, dice que hasta que esta mujer dé a luz, dice, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. O sea, aquí está hablando de la futura venida, la segunda venida del Mesías. Dice a partir del verso 4 hasta el verso 6, dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y aquí nos está hablando en estos 3 versículos del futuro reinado del Mesías, del futuro reinado del Mesías, de ese reinado eterno, de ese reinado que Él va a establecer en su segunda venida, donde ya no va a haber guerra, donde ya no va a haber acoso, donde ya no va a haber persecución, donde vamos a tener 1000 años de paz total, donde ya no vamos a estar preocupados por las cosas que nos preocupamos en la vida normalmente. ¿Y por qué nos preocupamos en la vida? Bueno, vivimos muy afanados por nuestros trabajos, vivimos muy afanados por conseguir un sustento, vivimos muy afanados por ganar dinero para pagar un alquiler, para pagar las facturas, y entonces cuando nos quedamos sin trabajo, pues viene la preocupación, viene el estrés, cuando suceden todas estas cosas, eso es motivo de preocupación, eso es motivo de estar estresados, es motivo de ver todas estas cosas, nos preocupan las cosas que están pasando en el mundo, en la sociedad, por nuestros hijos, una sociedad que se degenera cada día más, una sociedad que se pervierte cada día más, y eso, claro, a nosotros también nos preocupa porque nuestros hijos, nuestros niños se están educando y no queremos que se pierdan. Entonces, hay muchos motivos que estresan, que nos ponen a pensar, que muchas veces nos deprimen, que muchas veces nos hacen venirnos abajo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando venga el reino del Mesías, ese reino eterno del Mesías, todas esas cosas se van a acabar. Ya no estaremos pensando en qué vamos a comer, en dónde vamos a vivir, en qué ropa nos vamos a poner, porque el Señor es el que a nosotros nos va a sostener y nos va a sustentar. Entonces dice aquí en el versículo 4 que Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Moraremos seguros, dice la palabra de Dios. En versículos anteriores nos decía que ya no iban a haber más ensayos, ni campañas militares, ni entrenamientos militares. Dice que no se iba a alzar espada, no iba a alzar espada nación contra nación, de que las espadas se iban a volver asadones, es decir, las armas se iban a convertir en herramientas para trabajar. Eso es lo que nos está diciendo. Y esa va a ser una de las características del reinado del Mesías. Dice que esto va a ser porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dice el versículo 5, y este será nuestra paz. La palabra que aparece aquí es shalom, que es la palabra con la que comúnmente se despiden los judíos o saludan los judíos. Shalom. ¿Qué significa shalom? Bueno, en un significado así básico, pues shalom significa paz. Pero si profundizamos dentro del significado de la palabra, nos vamos a encontrar que shalom significa mucho más que paz. Shalom significa salud, salvación, bienestar, felicidad,
seguridad y paz. O sea, toda esta palabra, en esta palabra se encierra toda la restauración mesiánica, toda la restauración que el Señor va a hacer. O sea, Él será nuestra paz, Él será todo, Él será nuestra salud, Él será nuestra salvación, Él será nuestro bienestar, Él será la felicidad, la seguridad, Él será todo, dice, Él será nuestra paz. Y dice aquí, y cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él a 7 pastores y 8 hombres principales. Mira, aquí hace referencia al asirio. Hace referencia al asirio y ¿qué significa? Mire, aquí lo único que podamos entender o que vamos a entender es que el Señor es el que nos defiende de los enemigos. El asirio es ese enemigo del mundo que se levanta, claro, el enemigo llamado mundo se levantará y vendrá contra nosotros. Pero dice, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Por qué 7 pastores? ¿Por qué esa cifra? Mire, porque esa cifra de los 7 pastores es como un término de Dios. 7 hombres principales que estarán de acuerdo, que estarán, digámoslo así, subordinados al gobierno de Cristo, que serán leales al gobierno de Cristo. Pero luego dice, y 8 hombres principales. Ahora, me llama la atención el término pastores y vamos a prestarle atención. ¿Qué hace un pastor? Cuidar del pueblo, cuidar del rebaño, velar porque al pueblo no le falte nada, velar porque el pueblo esté bien, porque el pueblo tenga un bienestar, porque el pueblo tenga unas condiciones de vida favorables, que puedan vivir. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, ¿los gobernantes de hoy en día tendrán esas características? La mayoría no. La verdad es esa. La mayoría velan por sus propios intereses. La mayoría no les interesa. La mayoría de los gobernantes en el mundo, pues no les interesa cómo está viviendo el resto de la sociedad. La mayoría les interesa es sacar partido durante su tiempo de gobierno para ellos vivir bien, para ellos sacar una pensión vitalicia o un sueldo vitalicio y forrarse en dinero. Eso es lo que vemos. Pero dice que durante el gobierno del Señor, durante este reinado, dice, se levantarán 7 pastores. O sea, ese término de pastores, pues significa personas que van a cuidar. Pero luego dice que 8 hombres principales. O sea, 7 es un número, es el número perfecto, es el número de Dios. Pero 8 es un número sobrenatural en la Biblia. O sea que tiene que ver con sobreabundancia. Y dice, y devastarán a la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Mire, Nimrod, recordemos a Nimrod, aparece aquí, esto hace referencia a Génesis 10, como el tipo de los enemigos de Israel, encarnados por Asiria. Y aquí vemos que Nimrod fue el fundador de Babilonia, el fundador de toda esa tierra que en un momento dado se rebelaron en contra de Dios. Construyeron una torre de Babel y dijeron, hagámonos un nombre, hagamos toda una estructura. Entonces Nimrod fue el que creó todo eso, el que creó a Babilonia y el que creó toda esa estructura de Babilonia. Y dice que esos hombres devastarán la tierra de Asiria. Ahora, en el libro del Apocalipsis nos encontramos también una realidad, una profecía, y es la destrucción de Babilonia. La destrucción de esa gran Babilonia que, en el Apocalipsis no está hablando de la Babilonia física, está hablando de la Babilonia espiritual. ¿Y qué es la Babilonia espiritual? Esa estructura jerárquica que lo que busca es hacer, como dice la palabra, y perdónenme la redundancia, formar toda una infraestructura que va en contra de los principios establecidos por Dios, que va en contra de Dios,
que va en contra de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios ha puesto para ganar sus propios intereses. Entonces, eso es Babilonia. Babilonia es una estructura comercial, digámoslo así. Babilonia es una estructura financiera, pero también hay una Babilonia religiosa. Una Babilonia religiosa, y Babilonia pues es una torre, es una jerarquía, donde hay uno en lo alto de la pirámide que es el que manda, que es el que gobierna, y los demás se tienen que subordinar a él, como una especie de dictadura. Es un sistema. Eso es Babilonia. Eso es Babilonia. Es un sistema religioso, es un sistema financiero, es un sistema, es un sistema en todos los niveles, que es más o menos lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día se ha creado una religión mundial. Yo no sé si usted es consciente. Todos pensamos que la religión es ir a un templo y adorar a un ídolo, adorar pues quiero decirle que la religión mundial que se está gestando y que ya tiene muchos adoradores es una religión que tiene que ver con el cambio climático. Y hay muchos profetas del cambio climático hoy en día. Hay muchos profetas del cambio climático. Y entonces se inventaron una agenda, que es la Agenda 2030. Y todo el mundo está arrodillándosele a la agenda del cambio climático. Todas las ciudades del mundo. Y la ciudad que no se arrodille a hacer gestiones de menos contaminación, de hacer cosas que no contaminen, de hacer cosas que cuiden el planeta, pues esa ciudad será echada a un lado y no le darán ayudas. Por lo menos eso está pasando aquí en Europa. Por lo menos eso está sucediendo aquí en Europa. O sea, todo el mundo se está arrodillando delante de esa religión. Eso se ha convertido prácticamente en una religión. Entonces miremos que hoy en día hay mucha adoración. Entonces dice que nos librará del asirio cuando viniere en nuestra tierra y hollare nuestros confines. El Señor nos librará de los enemigos. O sea, una de las características de ese reinado mesiánico es que nos librará de todas esas infraestructuras que afectan nuestra vida, que quieren manipularnos, que quieren obligarnos a adoptar una forma de pensar totalmente diferente a la palabra de Dios. Y volviendo al mismo tema, usted dirá, pero ¿qué hay de malo en cuidar el planeta? A ver, no hay nada de malo en cuidarlo, pero el problema es que ellos lo han vuelto una religión, ellos lo han vuelto una forma de manipularnos. Entonces ya nos están diciendo que para cuidar el planeta tenemos que dejar de comer carne, porque las granjas contaminan, que para cuidar el planeta tenemos que utilizar coches eléctricos. Y simplemente lo dejan ahí. Hay que utilizar el coche eléctrico. Pero no han entendido de que las baterías de los coches, que tienen un tiempo limitado, ¿qué van a hacer con ellas? ¿A dónde las van a desechar? Y si hay algo que contamina el medio ambiente, es una batería de un coche, o de un carro, o de un automóvil. Entonces miremos que se contradicen. Y entonces nos quieren manipular. Nos quieren llevar a una manipulación y a obligarnos a hacer cosas. O sea, quieren con todo esto manipular al hombre. Dice el versículo 7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Nos está diciendo aquí, entonces nos está utilizando dos ilustraciones muy prácticas. Y pues lo primero que nos muestra
sobre el carácter del remanente de Jacob. Esta expresión también aparece en Isaías 10:21. Esta expresión aparece en Isaías 10:21, pero aquí nos está mostrando dos cosas. Primero, nos habla de que el remanente será como el rocío del cielo. O sea, ese rocío, y recordemos que en el contexto en que se está escribiendo este pasaje, pues recuerde que la vida de ellos era en Israel, en el antiguo Israel. Y Israel, pues es una tierra donde no llueve mucho, donde en la mayor parte del tiempo, digamos que de mayo a octubre, no suele llover. Y la única fuente de agua que reciben las plantas es por el rocío del cielo. Es la única fuente de humedad para la vegetación. Y pues ese rocío del cielo también nos forma o nos da una imagen exquisita de la verdad divina. Eso es parecido a lo que dice Deuteronomio 32, donde dice que goteará como la lluvia mi enseñanza. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Aquí se trata del ministerio abundante, refrescante y fertilizador de Israel a las naciones. O sea, ese ministerio, la influencia que Israel va a tener sobre las naciones, dice que va a ser como el rocío del cielo. Dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Entonces aquí estamos mirando el punto beneficioso. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren aceptar estas verdades? Es lo que nos dice el versículo 8. Entonces, dice: el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Nos está hablando entonces de que también no hay quien escape de esos mandamientos. O sea, el pueblo de Israel, o las enseñanzas que vienen del pueblo de Israel, también caerán sobre aquellos que quieran rebelarse. Entonces, para quienes en ese tiempo quieran rebelarse, Israel será como un león lleno de poder y de juicio, como el león que arrebata, como nos dice aquí en esta parte. Dice el versículo 9: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, otra vez vuelve a decir el término, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y aquí el Señor nos está también dando, en la última parte del pasaje, nos dice: tu mano se alzará sobre tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que se rebelan. Aquellos que se rebelan en contra de los principios, aquellos que se rebelan, que van en contra de la verdad del Señor, aquellos que se rebelan contra Dios, contra la palabra de Dios, contra los mandamientos de Dios. Esos son los enemigos. Y mire, y dice: tu mano se alzará. Tu mano se alzará. Si hay un símbolo que nos ha llegado en estos últimos años, es el símbolo de la mano empuñada y levantada. ¿Qué significa la mano empuñada y levantada? Pues un símbolo de lucha. Es un símbolo de lucha, es un símbolo de resistencia, es un símbolo como de rebeldía, de rebelión. Y eso, pues sobre todo hay muchas sociedades, muchos grupos que han utilizado ese símbolo para rebelarse en contra del sistema, para rebelarse en contra de los gobiernos. Y
y han desarrollado toda una lucha armada, una lucha en contra del mismo gobierno. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Utiliza esa imagen. Tu mano, la mano del Señor, se alzará sobre los enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Ahora, se alzará sobre tus enemigos. Ahora, cuando usted y yo somos hombres y mujeres de oración, cuando usted y yo somos hombres y mujeres que participamos de un ministerio, que estamos activos en el ministerio del Señor, pues ese enemigo, nos convertimos en blanco de ese enemigo. O sea que también nos convertimos en enemigos de ese sistema, de ese mundo que quiere dañarnos. O sea, nosotros para el sistema, vamos a llamarlo así, nos convertimos en enemigos, nos convertimos en blanco. ¿Por qué? Porque entorpecemos los planes. Porque cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo ayunamos, cuando usted y yo alabamos al Señor, cuando usted y yo estamos haciendo alguna actividad espiritual, estamos como generando luces en medio de las tinieblas y estamos entorpeciendo los planes que el enemigo tiene. Entonces, ¿contra quién se levanta ese enemigo? Contra nosotros también. Por eso vienen ataques, por eso vienen pesadillas, por eso vienen cosas muy fuertes en contra de la iglesia, en contra de nosotros, en contra de los que participamos, de los que estamos activos, haciendo parte del ejército de Dios. Pero ¿qué dice? La mano del Señor se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Y aquí nos dice del versículo 10 en adelante cómo el Señor destruirá a todos esos enemigos. ¿Cómo el Señor destruirá? Dice que en aquel día, en el día del Señor, dice Jehová. O sea, no lo dijo Miqueas, no lo dijo Isaías, no lo dijo ningún otro profeta, no, lo dijo el Señor, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Mire lo que está diciendo aquí. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y dice, y arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedezcan, que no obedecieron, dice aquí. Miremos que aquí nos está, en este capítulo 5, prácticamente nos está dando toda una presentación concisa del Mesías. Una biografía, prácticamente, de lo que es el Mesías, desde bebé, que nace en Belén, pero con actividades desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos pasados, desde los días de la eternidad. Luego pasa a ser pastor, gobernante, príncipe de paz, gran libertador de su pueblo. Y pasa a un reino eterno. Ahora, enseñanza de este pasaje es que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Mesías. Que el Mesías va a volver. Que el Mesías va a regresar. Si hay algo que usted y yo tenemos que tener claro, presente en nuestras vidas como hijos de Dios, como discípulos en Cristo, es que el Señor está cercano. Es que el Señor regresará. Y regresará primero para establecer un reino con poder, un reino eterno, un reino donde Él será nuestra paz. Pero también en medio de ese reino su mano se alzará para ejecutar venganza sobre esos pueblos que no obedecen, sobre esos pueblos que no se someten a la voluntad, a la palabra de Dios. Él es nuestra esperanza. Y yo quiero que usted se quede hoy, amado oyente, con esta palabra. Él será nuestra paz. Él será nuestra paz.
Él será su paz. Él será su paz, su salud, su bienestar, su todo, todo. Él será todo para nosotros. Y aunque vivamos en una tierra enemiga, en una tierra pagana, sabremos que el Señor va a destruir todas esas cosas y tendremos paz, porque Él será nuestra paz. Amado Padre, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más entrar a tu presencia, deleitarnos en tu inmenso amor, en tu bondad, en tu fidelidad, Señor, y en tus muchas misericordias. Padre, gracias porque hoy tú nos muestras por tu gran amor el futuro, Señor, que será un futuro de paz, que será un futuro lleno de victoria, un futuro donde vamos a conocerte, donde vamos a estar contigo y donde vamos a ver, Señor, cómo esos enemigos que han querido nuestro daño serán derrotados, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu bendita promesa es verdadera, Señor. Tu bendita promesa es bien grande de que llegará un momento en que tú reinarás para siempre y se acabará, Señor, toda tristeza, todo dolor, toda preocupación, todo estrés y descansaremos en ti, Señor. Nuestra vida descansará en ti. Padre Dios, gracias porque tenemos, Señor, la firme creencia de que tú en un momento determinado, Señor, enviarás al Mesías. Enviarás, Señor, a ese Mesías que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Y Él regresará para traer victoria, para traer paz, pero también para traer juicio. Ayúdanos, Padre, a estar preparados. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón esté preparado, esté limpio, a que nuestras manos estén santas y limpias para recibir a ese Mesías que vendrá y para estar juntamente con Él, deleitándonos, sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él, amándole a Él. Padre Santo, ayúdanos en este tiempo a permanecer, a no alejarnos, Señor, a no dejarnos llevar por lo que diga ese sistema de Babilonia, ese sistema creado por Nimrod. Hoy en el nombre de Jesús anulamos toda tentación que viene del enemigo, que nos lleva a arrodillarnos ante agendas, ante formas de pensar, ante sistemas de pensamiento que no te glorifican a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar siempre de rodillas delante de ti. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.